¿Qué tal, queridos? Bienvenidos a una nueva charla con autores o entrevistas literarias. En esta ocasión nos acompaña Elaine Vilar, que es una escritora cubana muy joven. Yo la descubrí gracias a nuestra plática anterior que tuvimos hace un par de semanas con Mafer Ampuero. Ella me dijo, tienes que leerla, ve lo que nos dijo Mafer y Elaine, te permito que te presentes también tú misma. Mafer Ampuero nos dijo, ojo que ella va a ser mejor que José Lezama Lima. Y yo, ¡oh, madre! Te puso a competir muy alto. Y Qué yo lindo. francamente le tomé la palabra a Mafer y le invité, leí su novela El cielo en la selva, y francamente quiero decirles que gratamente sorprendido, una historia fantástica. Voy a contar un poquito la trama para que el público sepa a qué venimos a platicar también. El cielo en la selva, pues básicamente es una región en la selva donde la selva exige sacrificios, ¿no? Exige a los niños nacidos o crecidos a cierta edad, y hay una crítica muy interesante hacia la maternidad, hacia los seres también, las fuerzas tónicas. Yo lo veía una fuerza tónica que era imposible zafarse de esta fuerza, ¿no? Que exige sangre, que exige que tengan hijos, estas mujeres, y francamente sorprendido porque en lo fantástico, hablábamos fuera de micrófono, en el fantástico, creo yo, encontramos verdades más perennes, yo les digo, pues, de verdades sí perennes, ¿no? Entonces, dicho esto y hecho una presentación ahí a los tumbos, te quiero dar la palabra y hacerte una primera pregunta, Elaine. Antes de meternos de lleno a la novela, me gustaría que nos platicaras cómo sientes la literatura, porque veo algo muy particular en tu pluma, que es fantástico, lo terrorífico, y al mismo tiempo ciertas temáticas actuales, políticas, inquietudes sobre la feminidad, sobre lo femenino. Entonces, ¿cómo ves la literatura? ¿Para qué la utilizas? ¿Cuál es esto? Si nos quieres narrar algo, ¿qué nos quieres contar en relación así como ves la literatura? Bueno, Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí contigo, y también agradecerle a mi querida Mafer Ampuero, que es más que generosa siempre con mi trabajo y con mi obra, y especialmente con El cielo de la selva. De hecho, en las fajas de las dos ediciones hispanas, o sea, la mexicana, que ha recorrido buena parte de Latinoamérica, y la española, pues hay palabras de Mafer, y me ha acompañado como una especie de presencia de madrina y de acompañante en este viaje de la literatura. Y bueno, ya vamos a entrar entonces en tejido de conversación. A ver, primero te diría que la literatura para mí, sin etiquetas, sin hablar de un género o de otro, la literatura como gran cuerpo, para mí es un juego muy serio. Es una plataforma muy seria donde uno puede, pues, hablar de preocupaciones continentales y de preocupaciones universales, y obviamente de preocupaciones latinoamericanas y caribeñas que atraviesan el espectro de lo que soy. O sea, una mujer caribeña, latinoamericana, cubana. Entonces, digo que es un juego muy serio porque cuando a veces hablo con amigos y amigas escritoras, y digo, bueno, es que la literatura en realidad es una plataforma de comunicación. Tú estás transmitiendo una idea, estás transmitiendo una verdad a través de las palabras. Y esa verdad muchas veces llega a los lectores como una verdad única. Y yo creo que al final no es el interés que uno tiene. O sea, a mí me interesa, más que manifestar o proponer una verdad única, poner preguntas sobre la mesa, o verdades sobre la mesa, para que puedan ser cuestionadas, para que puedan ser analizadas, para que puedan ser miradas a través de una lupa crítica, una lupa certera que las lectoras y los lectores siempre poseen. Pero sobre todo ponernos preguntas. No creo que un libro tenga la obligación, ni siquiera la necesidad, Miguel, de responder esas preguntas. Yo creo que lo más importante para nosotros como lectores y como autores es que esas preguntas existan, que podamos tener debates importantes acerca de las realidades que nos acucian a nivel mundial, porque antes de cámara hablábamos de que estamos viviendo un periodo bastante oscuro, una vuelta de los tiempos oscuros, como si alguna vez se hubieran ido, pero digamos que estos son como más intensos. A nivel mundial, una vuelta de las distopías.
Hace poco leía en una página de una librería en Instagram que ponían novelas distópicas, El cuento de la criada, 1984, Rebelión en la granja, etcétera. Decían, esto no es, queridos presidentes, esto no es una inspiración, es literatura. O sea, estoy parafraseando, pero era muy bueno el letrero. Y yo decía, bueno, es que muchas de las cosas que la literatura en determinado momento imaginó como escenarios distópicos y sobre todo como advertencia de los posibles escenarios distópicos del mundo están empezando a vivenciarse en diferentes zonas geográficas. Y que nosotras como autoras y nosotros como autores y como lectoras y lectores lo pongamos encima de la mesa, yo creo que es una obligación tremenda de este juego que la literatura significa en sí misma. Y luego, bueno, ya vamos a hablar de lo que vendría siendo a entrar sí en cuestión de género. Bueno, yo te decía que no me ato mucho al tema de las etiquetas. ¿Y por qué, Miguel? Es que voy a parafrasear al gran poeta, no es poeta nacional de mi país, aunque debería serlo, José Martí, es el héroe nacional, pero lo parafrasearé como si fuera el poeta nacional. Dice, vengo de todas partes y hacia todas partes voy. O sea, yo me siento un poco así como escritora. Yo lo primero que empecé a escribir en mi vida, como creo que casi todos los que jugamos con la literatura, es poesía, fue poesía. La sigo escribiendo ahora mismo. Creo que la poesía igual permea mi lenguaje, permea mis formas de decir, mis formas de estar en el mundo. Pero también vengo de la novela, de la narrativa, estudié dramaturgia. Me encanta la literatura para niños, sobre todo la literatura macabra. Y soy una consumada friki. Esto no lo saben mucho, o sea, solo los que me conocen de hace muchos años saben que soy una friki, otaku, mangaka, o sea, me gusta todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción en los amplios registros, con la fantasía heroica, o sea, y eso hace más el lugar de donde provengo, porque nuestra Latinoamérica es una Latinoamérica además de convulsa, políticamente compleja, etcétera, es un lugar muy lleno de magia, muy lleno de tradiciones, muy llenos de una cosmovisión y de unas cosmogonías hermosísimas en cada una de nuestras regiones geográficas y luego como continente. Y eso hace también, creo yo, que la vida no la veamos de la misma forma que otras personas. O sea, para mí el registro de lo realista siempre está permeado por lo mágico, siempre está permeado por lo fantástico. De ahí que, y esto lo digo en broma, pero también lo digo muy en serio entre la broma, es que yo he intentado una y otra vez en mi vida escribir una novela realista y no sale, no nace. Y es que me doy cuenta de que nosotros no vemos el realismo de la misma manera en que lo podría ver un europeo o un asiático o lo podría ver una persona de otro contexto. Nosotros vivimos en una región fronteriza donde se mezcla el mundo de los vivos y de los muertos, donde se mezclan las tradiciones ancestrales con la más pura y dura cotidianidad, donde trabajamos y vivimos con dioses, no con uno, con muchos dioses de carne y hueso, donde las religiones se han fusionado y se han mezclado desde tiempos inmemoriales hasta hoy, donde los idiomas también se han fusionado y se han mezclado, donde, esto también lo hablábamos antes de cámara, ahora por ejemplo se permea en el lenguaje cubano, vamos a decir en el español a lo cubano, palabras de México y palabras de España y palabras de Venezuela y de gran parte del continente. ¿Por qué? Pues por la media, por las telenovelas que aquí en Cuba se ven muchísimas y que nos mezclan también el lenguaje. Entonces, todas esas fusiones también, de alguna forma, creo que determinan el lugar donde uno está y la forma en que uno cuenta. Y bueno, el terror, ya por último, que ves que hablo mucho, el terror me ha encantado. O sea, el terror, esta es mi primera novela de terror, aunque yo creo que en otras novelas mías incluso en el teatro, en la poesía, ahora que pienso, hay pinceladas de terror. Por ejemplo, en la Tiranía de las Moscas, que es una novela previa al Cielo de la Selva, que se publicó también en México por Polilla Editorial, es una novela que habla sobre las dictaduras en todo el mundo, Latinoamérica, pero también las asiáticas, las africanas, las europeas, obviamente, las caribeñas, y todo con una clave de un realismo mágico deteriorado, destruido, fantasmagórico, fantasmacrómico, donde hay tres niños especiales, hijos de un dictador doméstico, que a su vez tiene conexiones con el alto poder. Entonces todo escrito en esta clave de realismo mágico que nos permite de nuevo traer el tema de la dictadura, que no está olvidado. De hecho, ayer se hablaba del tema de la memoria, se conmemoraba un aniversario más de los días de la memoria en Argentina. Esta necesidad de no olvidar, de permanecer fieles al recuerdo de los que no están, a los que desaparecidos, niños, mujeres, hombres. O sea, creo que es un tema que aunque se ha contado muchísimo en la literatura latinoamericana en específico, pues ese giro en el toque de la fantasía o en el toque del realismo mágico
y en el fondo un poquito de terror, pues era una mezcla que me funcionaba muy bien. Y luego con esta especie de pininos, pues llega El Cielo de la Selva, que ya sí es una novela de terror, creo yo, vamos a decir así, que habla de Sí. cuestiones que para mí son trascendentes, como por ejemplo el rescate de la memoria de las ancestras. Sí, no, y te agradezco muchísimo que nos pongas en contexto lo que nos vamos a encontrar, porque yo creo que si no todo lo que nos has descrito, que son tus inquietudes de la literatura, pero la gran mayoría lo pueden encontrar en tu novela. Y yo quería hacer un paréntesis porque justo hablaba con una amiga sobre que la fantasía, la ciencia ficción, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, pues funcionan bastante poco y tú nos acabas de dar unas pistas de por qué, ¿no? Y yo tengo la misma sensación, ¿no? De lo que estamos viviendo en México con el narcotráfico y todo eso es Sí. impensable, ¿no? Es estar viviendo un infierno que no sabes cuándo, qué otra cosa terrorífica te va a suceder, y es la realidad, ¿no? Y es difícil que un mexicano, decía esta amiga, porque fuimos a comprar literatura de terror, y dice, no, es que ya no me da miedo nada, dice, es que soy de Tamaulipas, dice, y Ya. Tamaulipas, aquí, siendo de Tamaulipas, pues nada te da terror, ¿no? Entonces, dicho esto, porque sí es complicado, y hay buenos escritores de fantástico y de ciencia ficción, Adolfo Bioy Casares, recuerdo, tiene Casares. unos muy buenos, y pasando, haciendo el salto, porque creo que tu novela escribe muy bien lo fantástico, porque realmente estamos viendo este ser, la selva en este caso, un ser, digo yo, un dios tónico, un dios, un ser que tiene sus propias inquietudes, que Sí. tiene sus propias reglas, ¿no? Que te las propone, y si te sales de este marco, con marco que él propone, a modo de Cronos te devora, ¿no? Para poder seguir sobreviviendo. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo es que eh, llegas a la concepción de la selva es este ser ancestral? Ya nos das una pista de estos diosas, porque yo veo las primeras diosas son estas diosas maternas, estas diosas Sí. que existen para seguir viviendo la selva o los bosques, las madres necesitaban, o las diosas necesitaban esto, ¿no? ¿Cómo lo concibes? ¿Cómo concibes esta trama o esta premisa, ¿no? Podríamos decirlo. Bueno, me abriste una línea ahí de charla buenísima, que es el tema de las diosas, ¿no? Y que claro, una de las primeras representaciones que aparecen del Paleolítico superior y del Neolítico temprano son representaciones de esfinges o figuras femeninas que al parecer representaban una diosa de la fertilidad, la famosa Venus de Wildersdorf, estos cuerpos de mujeres rechonchas, muchos pechos, con caderas, que sí mismas eran como las atribuciones o las encarnaciones de la fertilidad femenina. Y siempre se ha hablado de una idea de una diosa madre, como como primigenia, que luego evidentemente pues fue en la misma medida en que las líneas matrilineales fueron quedándose de lado y llegó lo patriarcal, pues estas diosas también fueron destronadas. Pero yo creo que la naturaleza siempre ha sido muy femenina. O sea, independientemente de que de punto de vista de lo histórico y de lo político haya tenido un papel fundamental el patriarcado, la verdad es que la naturaleza nunca ha dejado de ser hembra, a mi criterio. O sea, cuando yo pienso en el mar, y estoy diciéndolo en masculino, pienso en la mar, en femenino. De hecho, las religiones de origen africano, que en gran parte de nuestro continente están representadas y muy vivas, pues reconocen como diosa del mar pues a Yemayá, una de las fundamentales, aunque también está Olokun en los mares profundos. O sea, hay un juego también con esta feminidad de la naturaleza. Y yo soy de un país donde no hay selva. O sea, vamos a empezar por ahí. O sea, es un poco, yo me sentí un poco como que entrando en un terreno casi que de intrusa, ¿no? Porque en mi país no hay selva, en mi país hay, yo vivo en La Habana, o sea, la capital de Cuba. Y en la capital de Cuba tenemos un bosque de La Habana. Siempre hago el mismo chiste, pero me da mucha risa hacerlo. O sea, nosotros le decimos bosque porque somos chauvinistas nacionalmente, pero el Sí, bosque de La sí. Habana tiene dos árboles, no tiene tampoco, dos árboles, cinco ardillas, un pedacito de río y cinco piedras. Le decimos bosque, ¿no? Pero lo decimos también como de cariño. ¿Qué es lo que tenemos en Cuba? En Cuba tenemos el monte, que aunque se habla de monte como masculino,
Yo siempre he pensado en el monte como una esencia femenina. Y hay un libro fabuloso de una antropóloga cubana que vivió muchísimos años en el exilio, que es Lidia Cabrera Infante, que se llama El Monte. Es un libro que para mí fue fundamental a la hora de empezar a investigar sobre mi novela. Es un libro sobre antropología, sobre religión, sobre los cultos en Cuba. Bueno, también habla de Latinoamérica, pero fundamentalmente en Cuba, los cultos religiosos al monte. Y hay algo muy interesante, una premisa muy interesante, que es que el monte da y el monte quita, como toda divinidad, y luego que cuando entras al monte tienes que tener un respeto hacia ese lugar. Eso a mí me encanta, o sea, me encanta desde un punto de vista animista y luego también cultural y antropológicamente. Si entras al monte y te llevas algo, dale al monte algo, un pago equivalente. Si vas a entrar al monte y a salir, pide permiso, porque si no cumples con estas leyes determinadas, el monte te la va a devolver la mordida y el monte te va a castigar por tu mirada incrédula, por tu irrespeto. O sea, esta mirada hacia la naturaleza donde el hombre no es el centro, donde no estamos hablando del antropocentrismo que nos hemos acostumbrado a vivenciar, porque bueno, siempre estamos colocándonos al hombre como el centro y la medida de todas las cosas. A mí me parece muy jugoso, sobre todo a la hora de trabajar en una novela de terror. Yo decía, bueno, ¿qué tal? Y me acuerdo que la premisa inicial era, ¿qué tal si en este mundo que voy a construir, la naturaleza nos cobrara lo mismo que nosotros en la realidad le cobramos a ella constantemente? Porque nosotros asesinamos animales ya ni siquiera ni por consumo, lo hacemos por deporte, lo hacemos para ponernos más bonitos y bonitas, para tener pieles, o sea, maltratamos animales como parte constante de nuestras vidas, sin ningún cargo de conciencia. Además, tenemos una violencia sobre la naturaleza no animada, tenemos violencia sobre los seres vivos que no pueden moverse, tanto como los que se mueven. ¿Y qué vamos a hacer si nosotros entre unos y otros, a nuestros propios congéneres, que supuestamente nos consideramos parte de la misma especie, somos una especie inteligente, entre comillas, lo inteligente lo entre comillas porque cada día lo pongo más en duda, pero a nosotros mismos nos acabamos los unos a los otros? Miren cómo está el mundo ahora mismo para que vean cuántos hombres están matando a otros hombres y cuántas personas están matando a otras personas. Cuántos genocidios permitidos hay ahora mismo en el mundo. Entonces, esto yo creo que sí mismo era el tejido del terror de la obra que se iba a construir y que concomita muy bien, aunque a nivel simbólico, obvio, con el mundo que estamos viviendo, con la distopía contemporánea que estábamos viviendo. Y bueno, imagina esta especie de selva, haciendo esa transpolación del monte cubano hacia una selva más latinoamericana, un espacio que funcionara más a nivel continental e incluso mundial. Yo decía, bueno, esta selva es como una especie de abuela, que puede ser muy buena, pero también puede ser una abuela regañona y mala por momentos. Un poquito como las abuelas de todas nuestras familias, que pueden ser ambas cosas. Entonces, claro, decía, y esta metáfora puede funcionar muy bien para hablar de otros temas que creo que son acuciantes, no solo nuestra relación o la relación tóxica que tenemos con la naturaleza y con otros seres humanos, sino también para hablar de temas del rescate de la memoria histórica, de temas como el narcotráfico, como la prostitución, como la drogadicción, como los deberes de la maternidad, como el concepto deteriorado que tenemos de la civilización, o sea, de la manera en que hemos patentado la palabra civilización y que a la larga creo que resulta que estamos viviendo uno de los tiempos más incivilizados de la humanidad. Entonces, nada, todos estos temas eran como muchos a la misma vez, pero creo que todos se iban mezclando como una especie de puzzle, teniendo la naturaleza o a la selva como fondo y diferentes personajes que iban a ser voceros de estos temas. Entonces ya tenía como todo distribuido ahí. Y te quería hacer, perdón que te interrumpa, porque justo acabas de decir dos cosas que yo tenía intención de platicar y no quiero que perdamos esta idea, porque hay dos cosas que mencionaste, yo las noté en la novela, justo de la naturaleza es femenina, y yo pienso que sí, ¿no? Y es obvio, porque la feminidad da luz, es lo más cercano a Dios, yo siempre menciono eso, o sea, en la tradición católica, que yo es la que más estudio, me interesa mucho, uno de los comentarios siempre es que la mujer no necesita demasiada guía espiritual porque está muy cerca de Dios por el hecho de dar vida, ¿no? Y por el otro lado, esto de los deberes de la maternidad, que también mencionas. Y corrígeme si estoy equivocado, si estoy diciendo cualquier cosa, pero es la naturaleza al mismo tiempo que es mujer, que tiene ese deber, ¿no? De
pues de hacer lo que tiene que hacer, que es engendrar, reutilizar, todo este ciclo natural que muy bien lo hace. Y del otro lado tenemos esta crítica al deber de la maternidad, porque estas mujeres es como un mandato que tienen que tener hijos y entregarlos en ofrenda a la diosa, en este caso Selva, ¿no? Entonces, no sé si se contradicen o es una paradoja, porque realmente al mismo tiempo es algo natural de la feminidad, el dar a luz, al mismo tiempo es como una cadena, una condena, ¿no? De estas mujeres que tienen que seguir manteniendo la maternidad y dar el ciclo de la naturaleza, ¿no? No sé si se contrapone, si nos propones ahí un debate, yo, por lo menos yo no lo veo claro, yo no tengo una respuesta hacia dónde te decantas, ¿no? O si tenemos que decantarnos de algún lado, ¿no? Porque realmente creo que hay una pequeña contradicción, pero las dos son verdad. Sí, claro, lo que pasa es que en la novela hay maternidades, no maternidad. O sea, yo quería hablar de diferentes maternidades. Y cuando ponía ese plural me resignifica para poder hablar de diferentes temas, que algunos son contrapuestos, pero yo creo que son complementarios más que contrapuestos, acerca de los debates de la maternidad. Primero, este tema del cual hablamos siempre las feministas, o sea, la maternidad deseada o no será. O sea, si deseamos al hijo, si queremos, y aún así tiene un montón de desafíos. Criar un hijo, un deseado, un amantísimo, es muy desafiante en cualquier época, pero en la nuestra especialmente, tener un hijo, criarlo y llevarlo por un buen camino, educarlo. O sea, hay desafíos cada vez más complejos en ese sentido. Y luego también hay una crítica y esto creo que es una crítica que se suma al debate que se está teniendo ahora sobre la imposición histórica de la maternidad como camino de las mujeres. O sea, como si eso anulara todo el resto de los caminos que pueden tener las mujeres. O sea, la mujer que no decide parir en las culturas, yo voy a decir en la occidental, pero no en todas las culturas, todas, la occidental, la oriental y las que se creen luego. Siempre ha habido como esta especie de mandato histórico que las mujeres debemos cumplir una función biológica de la procreación de la especie y ayudar a que la rueda de la especie continúe girando, ¿no? Entonces, luego este mandato histórico ha hecho de que no existan, o de que al parecer no existan, muchos otros caminos para las mujeres. Y eso no nos podemos olvidar que 2 generaciones atrás, en la generación de mis abuelas, que por ejemplo, mi abuela materna que quería ser artista, quería ser cantante, no pudo serlo, porque su camino era el camino de la maternidad. Y si vamos 3 generaciones atrás a la mía, mi bisabuela, cada una de ellas parieron 10 hijos y 10 hijos en contextos muy complicados en la historia de mi país. O sea, mujeres que pasaron hambre, mujeres que pasaron necesidad, niños que pasaron hambre, niños que pasaron necesidad, niños que muchos de ellos fueron engendrados a través de la violencia física, de la coacción física. O sea, creo que esos debates que están ahora sobre la mesa de la literatura, y cuando están en la mesa de la literatura están en el día a día, porque la literatura es un reflejo de lo que está sucediendo más allá de las páginas de un libro, nos permiten pues decir, y ahora estamos mirando la generación de nuestras madres, de nuestras abuelas y nuestras bisabuelas, tratando de entender su memoria histórica, tratando de entender sus legados y tratando de reivindicar otras formas de existencia de lo femenino y luego otras formas de maternidades. Hasta hace muy poco tiempo no hablábamos sin tapujos del tema de la crianza de los hijos, de lo difícil que es la crianza, que la crianza debería ser en grupo, en manada, porque una sola persona cargando con un niño es muy complicado. El tema de los cuidados, que aunque no es una maternidad biológica, pues sigue siendo una maternidad porque tienes bajo tu responsabilidad a otros seres humanos o a otros seres humanos. Y los cuidados históricamente han sido depositados sobre las mujeres. O sea, cuando envejece la abuelita, cuando la abuelita no se puede valer por sí misma, cuando nuestras abuelitas enferman de Alzheimer o de cualquier otra enfermedad desgastante o incapacitante, ¿quiénes son las que cuidan? Por lo general, nuestras madres o nosotras mismas. O sea, no digo que los hombres no se puedan vincular a esto, hay hombres que se vinculan, pero históricamente el mandato es las hijas, somos las que sostenemos las capas del hogar en todas sus estructuras, desde los cimientos hasta arriba. Y yo creo que estos debates sobre una sociedad más justa solo pueden llegar si tenemos en cuenta dos factores, Miguel. Uno, primero que las mujeres abramos este tema de debate y luego que los hombres se sumen a este tema de debate también. Porque no podemos hacer un mundo con la mitad del mundo, ¿no? O sea, no podemos hacer el mundo con solo la mitad de la población. Tenemos que hacer ese mundo en colaboración. Y la literatura, pues eso,
está ayudando a que esos debates sigan sobre la mesa. En el caso de mi novela, que me fui para el aspecto político, pero como todo es político, está guay, me voy entonces al tema de mi novela. En mi novela hay diferentes maternidades. Está la maternidad biológica deseada, porque la vieja, que es la gran matriarca de esta hacienda, de esta sociedad de mujeres, ella sí ama y deseó a sus 2 hijas. De hecho, toda la gran tragedia del personaje de la vieja es que ella constantemente trata de salvar a sus 2 hijas mayores, a Santa y a Nanda. Durante todo el tejido de la novela lo intenta hacer. Y al final pues se da cuenta que las fuerzas a veces no alcanzan para ayudar o salvar a quienes quieres. Y luego está el tema de las maternidades no biológicas, que lo encarna Nanda, que es una mujer, voy a dar diferente, le dicen la perra, es una mujer que ha sido calificada como loca por los miembros de su familia y que vive el sufrimiento de la pérdida de un perro, de un cachorro que ella sentía como su hijo. Ananda no quiere parir, Ananda se niega a hacerlo, Ananda se niega a seguir el juego de la selva o las leyes de la selva, y para ella lo importante es su perro, ese es su hijo. Y luego está el tema de las maternidades obligadas, las maternidades coaccionadas, que ahí lo vemos en diferentes personajes de la novela, pero quizás el que lo encarna más crudamente, más salvajemente, sería Santa, que es el personaje que casi todos odian, pero es un personaje que yo le tengo una especial, no sé si simpatía es la palabra, pero una especial piedad, una especial misericordia. Pero es un personaje que está coaccionada desde que es adolescente para dar hijos a la selva y que estos hijos luego sean sacrificados a la misma selva. O sea, todo el mundo dice, pero es que Santa no quiere a nadie. Bueno, es que Santa no puede querer a nadie, porque desde que está pariendo con 14 años o 13 años, le están quitando a sus hijos. O sea, también esta es como una especie de coraza que se va formando en torno al personaje para evitar el sufrimiento. Y bueno, hay otros tipos de maternidades, la ayuda con las crianzas, como el personaje de Chola, que viene de la selva y de repente se instaura como una madrina o como una segunda madre de las niñas. Hay otros tipos de maternidades dando vueltas también, y debates sobre el erotismo, el descubrimiento del erotismo en la adolescencia, la preñez, el estado de embarazo, y bueno, por supuesto, la llegada a la vejez, que encarnan 2 personajes fundamentales. Santa, en un determinado periodo de su vida, que ya ha llegado a la menopausia o está llegando a la menopausia, ya no es útil a la selva porque no puede dar hijos. O sea, ahí el propósito vital del personaje pues se desmorona frente a sus ojos. Y luego el personaje de la vieja, que está llegando ya a la muerte, o sea, está yendo hacia el otro margen. Y bueno, eran todos como diferentes representaciones de estos tejidos que te he mencionado y que a mí me interesaba que estuvieran ahí en las páginas del libro dando vueltas acerca de los lectores y las lectoras. Me encanta porque realmente todos estos tipos de maternidades, yo te quiero felicitar porque leí recientemente, pues no lo voy a mencionar, pero era una novela que también hablaba de la maternidad, y de repente un personaje me salía y nos daba un discurso político, la maternidad es tal, y yo decía, bueno, cuéntamelo en la historia, ¿no? Y todas estas maternidades pues, conviven muy bien en la novela, o sea, no te enfocas o no haces una crítica a una u otra, o te decantas por una u otra, las presentas y se narran muy bien con la premisa que nos acabas de mencionar y que venimos platicando, que es muy bonito. Y finalmente, para cerrar un poquito y darle un cierre a la novela, yo quería preguntarte, porque además invité a una amiga que lo leyera también, porque le dije, oye, voy a platicar con Elaine, ¿qué piensas, no? Y le pareció, se sentía muy abrumada por todo este terror, ¿no? Yo creo que yo quería preguntarte si es terror, si tendríamos que, porque veo muchas autoras, muchas escritoras escribiendo actualmente en Latinoamérica sobre terror, ¿no? Sí. Y parece ser, y ahí te aviento yo la pregunta y la bolita, este tema se habla desde el terror, o sea, se tendría todos estos temas relacionados con la feminidad, con la maternidad, en este caso, pues utilizaste el terror, pero veo que hay muchas autoras que también están escribiendo desde ahí. ¿Ustedes o tú en particular ven que es necesario hablar desde lo fantástico sobre estos temas? Yo creo que se está hablando desde el fantástico, obviamente, porque pienso en diferentes autoras, me vienen varias a la cabeza. De hecho, Fernanda Enfuero es una de las primeras que me viene a la cabeza, pero también Samantha Schweblin, Camila Sosa Villada, por supuesto. Y luego digo, bueno, es que también hay otras autoras que hablan sobre las maternidades
y sobre los cuerpos, pero en clave de realismo. Estoy pensando en Gabriela Wiener, que es la primera, así que en un instante me vino a la cabeza. O sea que yo creo que hay una base donde se está hablando de los mismos temas, y creo que es muy importante que se hablen sobre esos mismos temas, pero desde diferentes puntos de vista, y creo que también desde diferentes realidades geográficas, porque aunque seamos un gran continente, tenemos también particularidades históricas que nos marcan a cada uno en nuestras regiones y que forman parte de nuestro ADN, de las maneras en que vivenciamos el mundo y la manera en que aprendemos a reconstruir ese mundo. Entonces, para mí la clave de ciencia ficción y de terror y de lo mágico en sentido general, todo lo que no sea mimético, vamos a decir que me hace sentir como pez en el agua. Yo te juro, Miguel, que en algún momento voy a escribir una novela realista. Esto está así como propósito de vida. O sea, es un propósito de vida. Lo que pasa es que en mis planes a corto y largo plazo no hay ninguna novela realista dando vueltas. O sea, me pasa así. Creo que me siento como pez en el agua cuando hablo de tejidos no miméticos, por lo que te comentaba de mi cultura, por lo que te comentaba de mi manera de entender al mundo, de mis tejidos ancestrales. O sea, me siento bien, pero también entiendo la importancia de poner sobre la mesa los temas hablando en una claridad real. O sea, creo que la autoficción, por ejemplo, que está sucediendo ahora como parte del proceso literario, también es muy importante esa parte de lo testimonial. Cuando hablo ahora de la autoficción, pues me hizo pensar también en los tejidos periodísticos que están presentes. Por ejemplo, Leila, que hace poco hace un año, La Llamada, es una autora que también entra sobre los debates de la violencia del cuerpo, el rescate de la memoria histórica. Para mí me es bastante natural escribir sobre estos temas en clave de terror, en clave de lo mágico, porque pienso también que generan una atmósfera que es la comunicación directa de las opresiones que uno puede haber sentido en determinado momento, las mías. Cuando hablo de las mías, hablo de las de mi madre, de las de mi abuela, de mis bisabuelas. En ese sentido, para mí, el género funciona con una clave simbólica. O sea, el género me permite dialogar sobre una realidad, pero es una clave simbólica. Me permite que esa selva opresiva, llena de insectos, con los calores, con la lengua que lame, con los sudores que desprenden del cuerpo, también sean como una especie de escenario, escenario teatral. Acuérdate que vengo del teatro. Escenario teatral donde tú como lector te puedas enfrentar a ese escenario y contagiarte de él. Y no me sorprende para nada que tu amiga le haya resultado opresivo, porque creo que pasa muchas veces que es como que sal de caliente de la selva te empantana, ¿no? Y creo que es muy, muy delicioso. Yo creo que las únicas que nos reímos cuando nos dicen eso somos las autoras de terror, como que qué horror tu libro, qué claustrofóbico. Nosotros nos sentimos muy bien cuando nos dicen eso, porque creo que es la sensación que en sí misma se quiere transmitir, ¿no? Un tejido cerrado, un mundo claustrofóbico, una especie de limbo o purgatorio donde se encuentran estas mujeres vivas y muertas y en el terreno intermedio. Y bueno, por supuesto, como te decía, con los temas y los debates sobre la realidad que también nos acompañan en él. Me encanta, me encanta. Y oye, perdón que te había dicho finalmente, pero ahorita me viene a la mente el personaje de Lázaro, que es el único personaje varón, hombre, que realmente, pues, lo trabajas, si no a profundidad, porque tiene un capítulo propio. Sí. Es muy particular, Lázaro. ¿Nos podrías platicar un poco de este personaje? Porque creo que vale la pena, porque como es el único personaje varón, y es el único que ha sobrevivido a la selva, ¿no? También. Me encanta que me preguntes sobre Lázaro, porque por lo general, cuando hablamos de la novela, casi siempre se condensa en el mundo de las mujeres, ¿no? Pero está este personaje, que es la representación de otros muchos Lázaros que estuvieron en la selva. De hecho, en la novela se dice que la hacienda donde viven estas mujeres es una especie de estación de tránsito, una especie de aeropuerto selvático. O sea, que hay personajes, tanto masculinos como femeninos, que pasan por esta hacienda, se quedan a veces por un tiempo, un día, unas horas, meses, años, y luego pues se van. De hecho, el personaje de la vieja tuvo una pareja durante tiempo en la selva, un hombre que se menciona que ayudó a criar a las niñas y que cierto día la selva se lo quitó y nunca más se volvió a ver. Pero claro, Lázaro se queda. Lázaro sí llega, es un niño. De hecho, a mí el tejido de la infancia de Lázaro me ayudaba mucho a entender al personaje. O sea, para mí los tejidos de las infancias son muy importantes, porque creo que de alguna forma determina quiénes somos y qué somos en el hoy, en el presente. Y yo decía, bueno, es que Lázaro no puede ser un personaje deplorable, ni una persona que se odie a priori,
yo no puedo odiar a mis personajes a priori cuando escribo sobre ellos, porque me parece fatal. O sea, creo que tengo que desarrollar hacia ellos una cierta empatía. Y esa empatía hacia Lázaro como hacia Santa, por ejemplo, ambos en este caso, yo las encontré en sus infancias. En el caso de Lázaro es una infancia marcada por el hambre, por el abandono de la madre. La madre lo regala a la selva. De hecho, no lo regala, lo cambia por 2 gallinas. O sea, el niño tenía el valor de 2 gallinas. Es un niño que estaba condenado a sacrificarse en la selva y que sin embargo va a parar a esta hacienda, es recibido en esa hacienda y se queda en ese lugar y se convierte en una especie de semental. Si bien hablamos de que Santa no tenía posibilidad de elegir tener hijos, tampoco Lázaro tiene posibilidad de elegir no aparearse con Santa. O sea, en ese sentido, ambos son igualmente víctimas de esa circunstancia, de esa vida, de ese mundo, de esa civilización que se ha creado en ese lugar. O sea, no es que Lázaro sea el malvado de la historia, es que Lázaro ha jugado con las mismas cartas de dolor, de sufrimiento, de abandono y de soledad que han jugado el resto de los personajes. Entonces, claro, a mí, ya conociendo esa historia de ese niño que constantemente piensa en la madre que lo abandonó, que en determinado punto piensa que Santa se parece a esa madre en determinado momento y que por eso ya no puede tocarla, porque es que se recuerda mucho a la madre que lo dejaba. Me permitía pues mirar a ese personaje pues yo creo que uno como escritora, al menos los lectores y las lectoras son libres de verlo como quieras, pero uno tiene que verlo con esos ojos de cierto amor y de cierta clemencia hacia los personajes, tratar de entender sus oscuridades, sus mundos ocultos, sus secretos, sus dolores. Y en eso sí me detuve, como para tratar de analizar ese personaje y también darle una profundidad que no fuera solo este personaje masculino de representación del poder patriarcal o de la violencia física. O sea, me interesaba que fueran más que eso. Sí, totalmente, y lo logras, creo que lo logras porque realmente Lázaro no es toda la sensación de que es el enemigo, ¿no? De hecho, creo que no hay en particular enemigos, sino simplemente es el mundo que les tocó vivir, ¿no? Y ahorita que estabas mencionando todo esto, yo acabo de grabar un videito y unos posts sobre Gollum, porque acabo de terminar El Retorno del Rey, sobre el personaje de Gollum, y yo decía, es que yo le tengo un especial cariño porque... Yo también. Y a pesar de que es el ser más abyecto de la historia, el más enfermo, el más cumple con la misión, ¿no? Y al final Frodo nos dice, hay que perdonarlo, ¿no? Y me parece un personaje muy simpático. Y finalmente, Elaine, te quería, como nosotros nos dedicamos a recomendar, darles espacio a los autores, que nos pudieses recomendar algunos autores, autoras que ¿pensarías que le puede gustar a nuestro público o que tengan especial interés porque los conozcamos? O así poder contactarte y conocerte. Bueno, pues ahora estoy fascinada con una autora que descubrí hace un mes y creo que me he leído todo lo que existe de ella en ese mes, literal. O sea, la rastreo en todos los sitios que aparece, que es Emma Cline. Emma Cline. Emma Cline es una autora fascinante. Escribió una novela que se llama Las Chicas, que es una historia sobre una adolescente que entra en una secta semejante a la de Charles Manson. ¿Saben? Con el asesinato de Tate y embarazada de 8 meses. O sea, todo eso está dentro de esa historia, recorrido en clave de ficción. Y luego tiene una novela que se llama La Visitante, que si Las Chicas era buena, La Visitante es mejor todavía. O sea, que todo recomendado de Emma Cline. O sea, búsquenla, por favor. Estoy enamorada también, así, pero fascinada con Jeffrey Eugenides. Jeffrey Eugenides en Middlesex y Jeffrey Eugenides en Las Vírgenes Suicidas. No sé cuál de los dos libros me gusta más, honestamente, porque ambos son fascinantes. Creo que son muy diferentes también uno de otros. Totalmente recomendado Jeffrey Eugenides. Por favor, lean a María Fernanda Ampuero, que es una genia en todo lo que hace, en todo lo que escribe. Igualmente diría que Mariana Enríquez. Hay muchos debates. A veces me preguntan, ¿qué te gusta más? ¿Mariana Enríquez, narradora de cuentos, o Mariana Enríquez, novelista? Y yo digo, ¿pero por qué hay que elegir? O sea, ¿por qué tenemos que elegir? Si podemos tenerla a Mariana Enríquez en todo su registro. Obviamente Samantha Schweblin, cuyo libro El Buen Mal lo tengo aquí, o sea, no lo tengo aquí ahora, pero lo tengo en cola para leer. Estoy fascinada también con Samantha Schweblin desde hace muchos años. Con la Camila Sosa de Las Malas, que me parece que es su libro tope, es el libro que a mí me cambió la vida en el momento que lo leí. Creo que eso es bonito cuando uno puede decir un libro que te cambia la vida cuando lo lees. Qué lindo que uno pueda agradecer de esa forma a las autoras que lo hayan marcado.
Y voy a recomendar a alguien de Cuba, porque me parece que también es importante hablar de mi zona geográfica. Voy a recomendar a Mayelis González. Mayelis González es una autora, mira, a ti que te gusta la ciencia ficción, Miguel, creo que te va a fascinar. Mayelis González es investigadora, pero también es novelista. De hecho, va a publicar dentro de muy poco su primera novela en España, que yo tengo suerte, espero que vaya a Latinoamérica pronto también. Y creo que va a publicar algo por La Pollera. No sé si estoy revelando secretos, a lo mejor estoy revelando un secreto que no debería, pero bueno, en todo caso, Mayelis también tiene unos libros de cuentos extraordinarios y pronto van a leer novelas de ella. Y permíteme recomendar a un autor mexicano que me encanta, que hace poquito estrenó el libro y está, bueno, va a estar pronto de gira de nuevo en México. Se llama Uri Blair y su libro se llama Esta cuerpa mía. Es una novelaza. Lo tengo ahí en... Es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Él es mexicano, pero vive en las dos orillas, siendo las dos orillas Cuba y México. Entonces, bien y va, bien y va. Y ahora va a estar dentro de poco de regreso a México y su libro se publicará pronto en España. Aquí sí no estoy revelando secretos, aquí ya sí lo puedo contar. Y creo que más o menos he podido hacer como una especie de mapa de autores y autoras que me interesan. Ay, por favor, y Salman Rushdie, que es mi gran amor. O sea, Salman Rushdie, de verdad. Salman Rushdie. También. Los versos satánicos. Pues te agradezco muchísimo, Elaine. Todos. Espero ir poco a poco leyéndolos. Y nada, chicos, si quieres dar un mensaje final, que algo que se te haya quedado que quisieras comentarnos, te dejo ahí un espacio. Quiero decir que muchísimas gracias a todas, a todos los que han leído El cielo de la selva, también a los que me han acompañado en La tiranía de las moscas y que en muy poco tiempo, todavía no puedo dar fecha porque no tengo fecha de lanzamiento, pero antes de que se acabe el 2025, probablemente septiembre o octubre, estará publicada, ya está lista, La piel hembra, mi próxima novela, que va a ser un tocho grande de 900 y tantas páginas. Y nada, estoy muy feliz de la posibilidad de pronto volver a reencontrarme con todos ustedes en las páginas de mi nuevo libro, así que muchas gracias por acompañarme hasta acá. No, muchísimas gracias a ti y chicos, recuerden darle like, comentar, compartir a sus amigos, enemigos, pero que lean a Elaine, El cielo en la selva, y cómprenlo también, principalmente hay que comprar para que podamos seguir los lectores leyendo. Y les agradezco muchísimo y nos vemos hasta la próxima. Gracias, adiós.